tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor viceministro, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la coyuntura en función de lograr también una gobernabilidad que le permita avanzar al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Y quiero empezar con los acuerdos que se apuran con el Poder Legislativo para definitivamente terminar con esa crisis legislativa y que se empiece a trabajar en leyes que el país necesita en función también de las propuestas del gobierno nacional y que hay algunas que están en carpeta. ¿Cómo avanzan esos diálogos que le corresponde al ministro de Gobierno, pero que al parecer todavía no hay puntos positivos que permitan consolidar una mayoría que el gobierno nacional persigue para la aprobación de leyes importantes para el país? Ingeniero, le escuchamos. Buenos días. Su micrófono, tenga la bondad, mi querido ingeniero. ¿Perdón? Allí le escuchamos, ahí le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, Ramiro, un gusto compartir esta mañana y a todos quienes nos siguen. Efectivamente, el ejercicio de gobernabilidad en un país es un ejercicio de todos los días, ¿no? De relacionarse con todos los sectores sociales, los sectores políticos, las otras funciones del Estado. Y hemos visto lo complejo de esta conformación de la Asamblea durante este año, ¿no? En donde ninguna fuerza política tiene una mayoría, en donde ha habido conflictos internos. Incluso hemos visto que bancadas han tenido problemas internos, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellas, muy difícilmente lograr acuerdos con otras bancadas. Pero saludamos la decisión de la Asamblea Nacional de ayer, que se sintonizó con la necesidad urgente que tiene el pueblo ecuatoriano para atender este tema de inseguridad en el país. Mire, esta semana una reunión histórica con alcaldes, prefectos y el gobierno, por la convocatoria del ministro Francisco Jiménez, por la convocatoria del presidente Guillermo Lasso a dialogar sobre este problema de seguridad, y el hecho de que ayer 104 votos en la Asamblea Nacional hayan permitido la aprobación de este proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza es positivo. Es positivo porque se necesitaba esta actualización de la normativa, de los cambios de manuales, de protocolos, darle a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, al sistema de seguridad de guías penitenciarios, un marco legal para combatir este flagelo que es la delincuencia, ¿no? Entonces, es un paso importante el que ha dado la Asamblea Nacional. Ahora esta ley irá al presidente de la República para que lo analice si es que hay un veto en ese sentido o si ya lo manda al registro oficial. Entiendo, ingeniero, que ustedes estuvieron siguiendo de cerca este debate y al estar en manos del Ejecutivo para que se aplique rápidamente este documento, ¿no habría un veto? ¿Usted puede advertir eso, ingeniero? Bueno, yo no me quisiera adelantar. A veces en estos temas hay análisis de forma y de fondo, ¿no? Pienso que en lo de fondo no hay inconveniente, pero sí tal vez en lo de forma. En el articulado podría haber a lo mejor algún análisis, algún cambio, incluso de redacción que mejore el texto. Eso es parte de la construcción de una ley, pero yo quiero resaltar que esta normativa era necesaria, muy necesaria, porque la fuerza pública no puede estar supeditada o condicionada al uso, por ejemplo, de un arma cuando está en riesgo la vida de otra persona, de lesiones graves y de los mismos servidores policiales. Es necesario también resaltar que esta ley prevé plazos y tiempos para la aplicación de la misma, no solo en la emisión del reglamento, sino, por ejemplo, en la capacitación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la creación de grupos especializados de élite para los centros de rehabilitación social. Actualmente existe un problema en ese sentido, en el control
de las cárceles del país, y esta ley da esa posibilidad. Otro aspecto importante es darle a las Fuerzas Armadas la posibilidad del uso progresivo de la fuerza frente a temas que alteren la paz, el orden público y el apoyo que necesita la Policía Nacional para este tipo de eventos. Este último aspecto, ingeniero, fue motivo de debate en la parte final de la sesión parlamentaria. Me refiero a la participación de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en acciones de protestas sociales que aparentemente se utilizaría, según asambleístas del Pachacutic, para reprimir esas protestas. ¿Ese sería un punto de ajuste, ingeniero? Mientras las protestas sean pacíficas, mientras el derecho a la resistencia sea pacífico, no existe ningún inconveniente. Pero el momento en que una protesta pone en riesgo o amenaza de muerte a otros ciudadanos, a los servidores policiales, cuando se quiera violentar o ir a actos vandálicos y delincuenciales, tiene que haber la posibilidad del uso progresivo de la fuerza. No puede ser posible que con el pretexto de una protesta social haya heridos, haya fallecidos y que la Policía Nacional no pueda actuar para defender los derechos humanos. Entonces, como usted lo menciona, hubo un debate sobre este tema. Querían llevarlo hacia que se quiere coartar la posibilidad de la protesta social y no es así. No es así, eso está garantizado. Es más, existe en la ley un articulado sobre la evaluación que tiene que darse al uso progresivo de la fuerza, de servidores policiales, de Fuerzas Armadas y también de los grupos de seguridad en las cárceles del país. Y algo que tengo que resaltar, esto no ha sido hecho solo casa adentro, esto ha sido, aparte de las observaciones de los diferentes ministerios, gobierno, defensa, interior, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, también está de acuerdo a estándares internacionales que garantizan la protección a los derechos humanos. ¿Y la aprobación de esta ley, ingeniero, es producto de los acuerdos, los diálogos al que arriba el gobierno o es producto de esta mayoría coyuntural que puso en la presidencia a Iván Saquicela? Yo diría que hay dos aristas, ¿no? La una, que la Asamblea tenía que sintonizarse con esta necesidad del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas del orden. Es decir, se necesitaba esta ley. Y la segunda, lógicamente que hubo que conversar. Las bancadas conversaron, dialogaron, los asambleístas incluso plantearon mejoras al texto, un texto que recoge iniciativas legislativas también de asambleístas del periodo anterior, pero lo importante es que se logró aprobar. Se logró aprobar y que eso va a permitir, repito, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúen con mayor efectividad. Señor viceministro, muy buenos días. Y en aras de esta gobernabilidad, entiendo que se da por sentada entonces ya el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, algo que el señor ministro de Gobierno había todavía puesto a nombre del gobierno, ¿no? El desconocimiento de la presidencia, y esto también va a permitir no solamente que esta ley se haya aprobado, sino venga muchos más, porque ya en la Asamblea mismo se habla de tratar por su cuenta un nuevo Código del Trabajo que ha sido planteado por el FUT, porque el gobierno todavía no lo ha hecho llegar. ¿Se va a actuar más rápido, con más celeridad con esta nueva Asamblea que tiene la dirección de Iván Saquicela? Quiero ser totalmente claro, existen procesos judiciales frente al tema de la decisión que tomó la Asamblea sobre la presidencia de Virgilio Saquicela. En mi criterio personal, absolutamente personal y de ex asambleísta, hubieron acciones para el nombramiento que se dio que no estuvieron claras y algunas que violentaron la ley orgánica de la función legislativa. Mire, si a mí me convocan como asambleísta a una continuación de una sesión en donde se ha aprobado un orden del día, yo asisto a esa sesión preparado para debatir,
para hacer el ejercicio parlamentario sobre ese orden del día. En esa continuación incluyeron un punto, y es un punto de destitución de Guadalupe Llori. Ella, en todo su derecho, con la bancada de Pachacútec, ha presentado una acción judicial y nosotros esperaremos que se agote ese pronunciamiento judicial para tomar una decisión frente a las autoridades de la Asamblea Nacional. Entiende entonces, doctor ingeniero, que usted está de acuerdo con la participación de la justicia en temas políticos. Miren, un tema es la injerencia de la justicia, un tema es la intervenir en otras funciones del Estado, y otra cosa es la garantía que tenemos todos los ciudadanos, no solo los que estamos haciendo acciones políticas, a tener garantías constitucionales y de respaldo a temas en que podemos sentirnos violentados. Aquí existieron unas medidas cautelares y esas medidas cautelares fueron entregadas por la justicia. Y no para nada, ninguna función del Estado, por más Asamblea Nacional, se puede violentar la normativa, sobre pretexto de que son decisiones políticas, pero las decisiones políticas no pueden ir en contra de respetar la ley. Las decisiones políticas tienen que ser también decisiones jurídicas respetando la ley. Entonces entiendo que la postura del gobierno es desconocer la presidencia de Virgilio Saquicela y seguir reconociendo la presidencia de Guadalupe Llori, y entiendo que también por eso el presidente de la República informa también a Guadalupe Llori sobre su salida del país. Es que existe un conflicto sobre las acciones por las cuales se produjo esa destitución, y existen medidas y estamos a la espera de un pronunciamiento judicial sobre ese tema. Y nosotros no podemos adelantar un criterio o dar, como quien dice, un reconocimiento cuando existe un conflicto de intereses y un conflicto jurídico sobre la decisión que tomó la Asamblea Nacional, por más fuerza de los votos que haya habido. Es decir, todo tiene que darse en el marco de la ley. Mire, yo le pongo un ejemplo. A veces dicen que el pronunciamiento de la mayoría es el pronunciamiento que tiene que ser respetado. Si el día de mañana en una comunidad, en cualquier comunidad del país, le detienen a un presunto delincuente y sale toda la comunidad y decide ese rato lincharle y prenderle fuego al delincuente, porque decidió la mayoría, entonces eso es legítimo. No, absolutamente no, y se tienen que respetar los debidos procesos. Pero esa postura, ingeniero, le va a traer problemas al gobierno en procura de llegar a acuerdos y lograr esa gobernabilidad, ingeniero. Bueno, es complejo, pero nosotros no podemos ser indiferentes, pues. En una situación que está con procesos por solucionarse, no podemos ser indiferentes, no por el hecho, repito, de que se quiera buscar gobernabilidad, se tiene que violentar la ley. Tenemos que respetar la ley, todas las funciones del Estado. En la parte final, ingeniero, también se dialoga con grupos sociales y dirigentes, porque hay anuncios de por medio de movilizaciones de diferentes organizaciones como el PUT, como la CONAIE, como la UNE y otros, ingeniero. Así es, mire, después de una época tan dura, tan difícil que hemos pasado los ecuatorianos, yo pienso que no hay ecuatoriano que no haya perdido un familiar, un vecino, un amigo en esta pandemia, cuando estamos tratando de flotar, de reactivarnos económicamente, que se llame a paralizaciones, que se llame a cerrar vías, que se llame a quemar llantas. Ningún país del mundo se reactiva cerrando vías y quemando llantas. ¿Qué cantidad de empleos se genera, pues, impidiendo que pase los alimentos, la leche, el camarón, el banano? Ese no es el camino. El país necesita reactivación y no paralización. Nosotros hemos dialogado. Mire, mañana tenemos una reunión convocada por el ministro Francisco Jiménez con la FENOCIN. Nos hemos reunido con la Central Única de Trabajadores, con los transportistas. Se iniciaron ayer nuevamente las mesas de diálogo y de trabajo. Ese es el camino.
Ese es el camino, pero hay que ser claros que existen ciertos dirigentes, ciertas organizaciones que buscan una oposición destructiva y deslegitimar al gobierno, no quieren que al gobierno le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien. Un llamado para que las protestas, en todo caso, si es que hay temas que no están de acuerdo sobre algunas situaciones y decisiones, sean pacíficas y en el marco de buscar propuestas y diálogo y no de causar caos en el país. Con eso me quedo, mi estimado viceministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Buen día. Gracias a ustedes. Un lindo día.